Hola, mi nombre es Juliet Salazar y hago parte del grupo 540 del curso de teorías del aprendizaje. En esta ocasión presentaremos una propuesta basada en dos teorías del aprendizaje, en este caso el conductismo y el constructivismo, el cual aplicaremos a la enseñanza del vocabulario en inglés a estudiantes de primaria y bachillerato. El objetivo de esta diapositiva es diseñar dos clases de diferentes enfoques teóricos con el fin de analizar cómo cada una de estas teorías influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A lo largo de esta presentación mostraremos las actividades, evaluaciones y una comparación entre ambas teorías para finalmente proponer una estrategia híbrida donde integremos los principales aportes. Desde el conductismo, el aprendizaje lo podemos entender como un cambio de conducta observable, y ese se produce a través de la relación entre estímulo y respuesta. En este enfoque, el uso del refuerzo es fundamental qué pena, para fortalecer las respuestas correctas y favorecer la repetición del aprendizaje. A continuación, hablaremos de las actividades. Ok, buenas noches, mi nombre es Fabián Hernando Rivera. En la primera clase trabajamos el vocabulario de aseo personal. Desde el conductivismo, el docente presenta una lista de palabras con su traducción y los estudiantes repiten y responden ejercicios. Aquí lo importante es la memorización, reforzada con estímulos positivos. En la evaluación, el conductismo usa preguntas de selección múltiple, medir memoria. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Joan Herrera Farias. En la clase 2 se creó en base a la gramática, estructuras gramaticales. Desde el conductismo usamos ejercicios como completar espacios donde hay una única respuesta correcta. Esto entrena al estudiante a responder de forma automática. Y en la evaluación, aquí el conductismo evalúa con un test que da respuesta inmediata, correcto o incorrecto. Buenas noches, mi nombre es Ángela Tuquerres y en la actividad 3 vamos a hablar desde el diálogo en inglés sobre la compra y venta de productos comestibles, donde es una conducta observable y el estudiante se moldea a base de estímulos y respuestas. El estímulo sería la fruta o la pregunta que va a hacer el profesor. La respuesta esperada es la palabra exacta en inglés. El aprendizaje se moldea a través de refuerzo positivo. Si está correcto, recibe premio o en este caso el éxito de una compra. Aquí se busca es que el vocabulario se aprenda a través de la repetición y el hábito donde el docente es instructor guía. La evaluación de esta actividad es con una lista de cotejo, checklist, donde la respuesta es sí o no, sin puntos intermedios, moldeando la conducta superada, donde supera o no supera lo esperado. Bueno, por otro lado, el constructivismo plantea que el aprendizaje es un proceso activo, en el cual el estudiante construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas, la interacción con otros y el contexto en el que se encuentra. A continuación, presentaremos la evaluación. Ok, antes de presentar la evaluación, vamos a leer la actividad 1 acá al constructivismo. Cambiamos el enfoque. Los estudiantes leen un texto, identifican palabras desconocidas y en parejas construyen su significado, crean oraciones. Aquí ya no solo memorizan, sino que entienden y usan el idioma. Para evaluar con la producción escrita, donde el estudiante demuestra que puede usar el vocabulario en un contexto real. Bueno, la clase 2 gramática, estructuras gramaticales vistas desde el constructivismo. Hacemos un roleplay, por ejemplo, una mudanza donde los estudiantes usan el idioma para comunicarse. El docente guía, pero el estudiante construye su propio diálogo. Y en la evaluación, dentro del constructivismo de la actividad, incluye autoevaluación, donde el estudiante reflexiona sobre qué aprendió, esto desarrolla conciencia de su propio proceso. En la actividad 3 hay un intercambio real para construir vocabulario como sabores, colores, texturas. En esta, el aula se va a convertir en un tipo mercado real donde el constructivismo pasa a ser un aprendizaje situado. No estamos memorizando una lista de palabras, sino que lo importante es la interacción social, donde el lenguaje se construye entre personas. Cuando un niño intercambia una fruta o una verdura,
está haciendo un andamiaje para ayudarse mutuamente a recordar colores, sabores y texturas y lograr una venta. El conocimiento no se recibe, sino que se negocia. En este mercado, el error no se castiga, sino que a partir de la dinámica se va corrigiendo y así entra el aprendizaje significativo, donde el ánimo por participar hace que el vocabulario sea un aprendizaje más duradero. Para evaluar se hace una simulación de mercado intercambiando las frutas, completándolo con una lista que el docente va a evaluar de manera externa lo que están haciendo los estudiantes, donde observa la interacción social y evalúa la capacidad de lograr la tarea con apoyo de partes entre docente y estudiante. El rol de estudiante. Como podemos ver en esta diapositiva, el rol de estudiante en cada teoría. Primero, el conductismo. El estudiante tiene un papel más pasivo. Básicamente responde a los estímulos que le da el docente. Es decir, escucha, repite y memoriza. Aquí el aprendizaje se ve como la formación de hábitos, donde el estudiante produce la información que recibe. En cambio, en el constructivismo, el estudiante es el protagonista. Ya no es pasivo, sino activo. Él construye su propio conocimiento a partir de lo que ya sabe y de su experiencia. Además, no solo memoriza, sino que piensa, analiza, infiere y le da sentido a la información nueva. Por eso, el aprendizaje aquí es más significativo. En esta diapositiva explicando el rol docente, ¿no? Dentro del conductismo, el docente tiene un rol bastante directivo. Es quien organiza todo el proceso de enseñanza y se asegura de que se cumpla paso a paso. Además, diseña estímulos como ejercicios o refuerzos para que el estudiante aprenda a través de la repetición. También evalúa constantemente dando retroalimentación inmediata para corregir errores. Y en general es visto como la autoridad, es decir, la principal fuente del conocimiento en el aula es el docente. Mientras que el rol docente visto dentro del constructivismo en- es, en cambio, el docente deja de ser el centro y pasa a ser un guía. Aquí acompaña al estudiante, propone actividades más dinámicas y fomenta la interacción. También brinda apoyo cuando es necesario lo que se conoce como, más conocido como el andamiaje, para que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje. Y para dar cierre con esta frase, mientras el docente conductista dirige y controla el aprendizaje, el docente constructivista guía y facilita la construcción del conocimiento. Muy buenas noches, mi nombre es Caterina Mamiacionar y a continuación voy a dar unas comparaciones. En cuanto a la comparación, el constructivismo se enfoca en un aprendizaje significativo. Esto significa que el estudiante relaciona los conceptos nuevos con los que ya tiene, aplicándolos en contextos reales como el uso del lenguaje en la vida cotidiana. Además, promueve la autonomía, ya que el estudiante aprende a resolver problemas de manera creativa y por sí mismo. Por otro lado, el conductismo se basa en un aprendizaje más mecánico, centrado en la repetición y la memorización, como este puede hacerse que el estudiante aprenda de forma superficial, generando desinterés y una retención a corto plazo. Ahora voy a hablar acerca de las ventajas. Una ventaja del conductismo es que es útil para enseñar hábitos y reglas básicas, ya que mediante la repetición los estudiantes pueden aprender acciones simples hasta dominarlas. También pueden utilizar recompensas, lo que significa que el docente motiva a los estudiantes con incentivos, ayudando a mantener la disciplina dentro del aula. Además, facilita la evaluación en grupos grandes porque el docente puede observar y medir el aprendizaje de forma rápida. En el constructivismo es importante porque desarrolla la autonomía del estudiante, permitiéndole ser responsable de su propio aprendizaje. También permite conectar los conocimientos con los previos, hace que el aprendizaje sea más duradero. Además, el estudiante es el protagonista, participando activamente en su proceso de aprendizaje. Ahora
voy a hablar acerca de las desventajas. En el conductismo, en cuanto a las desventajas, el conductismo se enfoca principalmente en la memorización y en la repetición, lo que puede limitar la comprensión profunda del estudiante, ya que muchas veces aprende sin entender lo que realmente están haciendo. Además, no tiene en cuenta las diferencias individuales, es decir, que todos los estudiantes son tratados de la misma manera, sin considerar que cada uno aprende de manera diferente. También puede generar poca interacción y comunicación en el aula, ya que el estudiante se limita a responder y no a participar activamente. En el constructivismo, por otro lado, una desventaja del constructivismo es que puede ser difícil de llevar la teoría a la práctica, ya que no siempre es fácil aplicarlo en todos los contextos educativos. Además, la evaluación puede ser más compleja porque no hay respuestas únicas, lo cual dificulta medir el aprendizaje de forma clara. Por último, requiere que el docente tenga una alta preparación para poder guiar y acompañar al estudiante y adaptar el proceso de aprendizaje de forma constante. Bueno, para continuar con una propuesta híbrida, esa consiste en integrar elementos del conductismo y del constructivismo para así lograr un aprendizaje más completo. En este caso, podemos tomar como base una actividad constructivista que, como la simulación de un mercado, es decir, donde los estudiantes construyen el vocabulario en inglés a través de la interacción, el trabajo en grupo y sus propias experiencias. Esta actividad se la complementa con una evaluación conductista. Puede ser un test de retroalimentación inmediata que nos permitirá reforzar las respuestas correctas y corregir al mismo tiempo los errores. De esa manera, lograremos un equilibrio entre un aprendizaje significativo y el fortalecimiento de las respuestas correctas. Esto permite que el estudiante no solo comprenda el vocabulario en inglés, sino que también lo use de manera adecuada. Por decirlo así, primero construyen el conocimiento usando el idioma y luego lo refuerzan y corrigen para hacerlo bien. Para concluir este video y el tema en general, ambas teorías aportan elementos de mucho valor al proceso de enseñanza del vocabulario en inglés. Por ello, la combinación de ambas perspectivas puede generar experiencias de aprendizaje un poco más complejas, donde el estudiante no solo recuerde la información, sino que también sea capaz de aplicarla en sus contextos y situaciones reales.